Doy paso al autor y al ponente del bicentenario que va a hacer la exposición del bicentenario, Francisco Galvez. Un aplauso, le pido un aplauso para él. Bueno, en primer lugar, yo no le he prometido a él que fuera a ser amena, ¿eh? Eso ya dependerá de vosotros si os gusta. Bien, como sabéis, como él ha dicho, se cumplen 200 años de la orden de quemar a Algarrobo dada por el ejército francés, por el comandante Balangué, bueno, pues dada por el comandante francés aquí en Algarrobo, ¿no? Antes de comenzar la conferencia, como esto se enmarca dentro de la Guerra de Independencia Española, hemos preparado un pequeño vídeo muy breve y yo creo que muy hermoso sobre el acontecimiento para entrar un poco más en situación antes de ir al Algarrobo, si os parece, cuando quieran. En este hermoso pueblo axárquico, hace 200 años, ocurrió un suceso en el que se mezclan la realidad y la leyenda. Algarrobo fue condenado por los invasores franceses a desaparecer para siempre. Esta es su historia. ...18 de octubre de 1807. Las tropas francesas al mando del general Murat entran en España con el permiso de Carlos IV para atacar Portugal. El paso hacia Portugal será el pretexto de la ocupación. Tienes 15 días de plazo para que José Bonaparte sea proclamado rey de España. A ver cuánto esté en mi mano. Pero no creo que los españoles acepten eso nunca. Va, un pueblo comido de piojos y soberbia. Aún creo que me he excedido en el plazo. El flujo de tropas francesas sigue aumentando ante el desconcierto de la población española, que ve cómo los 100.000 hijos de San Luis van ocupando España ante la pasividad de Carlos IV y su primer ministro y hombre fuerte, Manuel Godoy. Los españoles se amotinan en Aranjuez y obligan a Carlos IV a destituir a Godoy y abdicar en su hijo Fernando VII, que se dirige a Madrid, donde ya está Murat, que no reconoce al nuevo rey, pese a la multitudinaria acogida que recibe del pueblo, y obliga a Carlos IV a que se desdiga de su abdicación ante el mismo Napoleón. Murat le hace creer a Fernando VII, al que su madre llamaba cabeza de mula, que Napoleón va a entrevistarse con él, con lo que se dirige a Bayona a reunirse con el emperador francés, pero se encuentra en cambio con una encerrona. El rey Fernando devuelve la corona a su padre y este abdica sorprendentemente en Napoleón, quien cede la corona a su hermano José. Todo parecía propicio para que España se convirtiera en una colonia más del Imperio Napoleónico, con un rey títere francés. Pero había un tercer actor en este drama con el que nadie había contado hasta entonces: el pueblo español. Así, cuando el infante don Francisco se sube llorando al coche que lo llevará a Francia, la multitud se moviliza para impedirlo, y los soldados franceses abren fuego contra los madrileños. Es 2 de mayo de 1808. Da comienzo entonces la Guerra de Independencia contra el Imperio Napoleónico.
Esta tendrá lugar en las calles de pueblos y ciudades. Nacerán guerrillas. Partidas de resistentes se refugiarán en los montes. El pueblo no quiere a los franceses, mucho menos después de que el general Murat ordenara el fusilamiento de todo español que fuese armado, dando lugar así a matanzas indiscriminadas de civiles. José Bonaparte, al que los españoles llaman Pepe Botella, es proclamado rey de España. Al poco tiempo, dándose cuenta del poco afecto que le dispensa el pueblo, escribe a su hermano Napoleón: «Tengo por enemiga a una nación de 12 millones de habitantes bravos y exasperados hasta el extremo. Todo lo que se hizo aquí el 2 de mayo es odioso. No se ha tenido ninguna consideración para este pueblo. No, señor, estáis en un error. Vuestra gloria se hundirá en España». Los franceses caen en Bailén tras haber saqueado Córdoba. En Zaragoza es Agustina de Aragón la que se pone al frente de las tropas españolas insuflándoles valor. Una jota nacería para inmortalizar el suceso. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Las partidas de guerrilleros causan tanto daño a los invasores que el general francés Soult expidió en Andalucía este decreto: No hay ningún ejército español fuera del de su majestad católica don José Bonaparte. Así que todas las partidas que existían en las provincias, cualquiera que sea su número y cualquiera que sean sus comandantes, serán tratadas como reuniones de bandidos y los individuos de ellas, cogidos con las armas en la mano, serán fusilados y sus cadáveres expuestos en los caminos públicos. Pese a todo, los guerrilleros cobran justa fama entre el pueblo. Nombres como el del navarro Francisco Espoz y Mina, el de Juan Martín Díaz, conocido como el Empecinado, o cientos de sacerdotes que cogieron las armas y causaron estragos en las filas francesas, como los curas de Benabargosa y Río Gordo, mantuvieron vivo el espíritu de resistencia contra el todopoderoso ejército napoleónico. Tras numerosas batallas y la proclamación de las Cortes de Cádiz, Napoleón abdica en Fontainebleau y España recupera su libertad y todas las posesiones tomadas por los franceses. El valiente pueblo íbero jura con rostro altanero que hasta que España sucumba no pisará vuestra tumba la planta del extranjero. ¿Qué pasó en Málaga en todo ese tiempo? Uno de los más destacados protagonistas de la famosa batalla de Bailén fue el malagueño Teodoro Reding, mientras que en batallas como la de Ocaña, el batallón de Vélez Málaga se abría paso a bayoneta por las calles del pueblo. Los franceses utilizan todas las técnicas de represión para someter a la provincia de Málaga, bajo las órdenes del gobernador francés, el general Marsin. Pero ni ejecuciones, encarcelamientos, torturas, violaciones o saqueos logran someter a los malagueños, que en la exarquía se organizan en bandas de guerrilleros, como las del afamado cura de Río Gordo, que no solo luchaba con éxito contra el invasor francés, sino también contra las bandas de malhechores que se dedican al pillaje. También se multiplican los escritos y manifiestos contra el invasor, donde se insulta y ridiculiza a los franceses. Una de estas bandas es la del algarrobeño José Segovia. Según recoge el teniente Alphonse Grasset en su libro Málaga, provincia francesa, una compañía del regimiento 58, media del regimiento fijo de Málaga y un pelotón de dragones, bajo el mando del comandante Balangué, llega a Vélez Málaga y envía columnas para buscar a Segovia, con las indicaciones de Francisco Díaz, alias El Menganas, un delincuente español al servicio de los invasores. El 23 de septiembre de 1811, la columna del capitán Ricard, enviada a la zona de Algarrobo, es atacada por la partida de José Segovia, y Balangué envía sus fuerzas para castigar al osado algarrobeño, quien, a la vista de las tropas francesas, se refugia en las montañas.
7 días después, Segovia es imposible de encontrar y Belenguer vuelve a Málaga sin haber podido vengar la afrenta de Algarrobo. Aquí acaba la historia y comienza la leyenda. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, porque bueno, nos sirve de introducción. Si os habéis fijado, al final sale cuando dice aquí acaba la historia y comienza la leyenda, se ve un jinete. Ese jinete es fundamental para conocer el desarrollo de la leyenda que vamos a conocer ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pues buenas tardes de nuevo y comenzamos bueno, pues esta conferencia, ¿no? Estos son los días en los que el teniente Alphonse Grasset, que ya se dice en la conferencia también, escribe un libro que es Málaga, provincia francesa. En él da una serie de indicaciones de señales, mejor dicho, que vienen dando por ciertas esas palabras. El 24 de septiembre de 1811 llegan al Algarrobo las tropas del comandante Belenguer y el día 30 regresan a Málaga, tras pasar por el Borja y Colmenar. Hay una laguna de 4 o 5 días, o casi una semana, bueno, pues de esos días no se sabe nada, solo lo que la leyenda aporta. Y básicamente la leyenda dice que el comandante francés, en represalia por el ataque en Algarrobo a la guarnición del capitán Ricard, por la partida del paisano Pepe Segovia, da la orden de reducir el pueblo a cenizas. Pero por esas cosas que tienen las leyendas, se les da a los algarrobeños la oportunidad de solicitar el indulto en Málaga al gobernador francés que está allí, y que se debe conseguir además en un plazo muy breve, solo 20 horas. Bajo esas condiciones, un jinete parte raudo hacia la capital para solicitar el indulto, y lo consigue a costa de reventar varios caballos en la aventura. Esa es básicamente la leyenda. Pero permítanme que incluya aquí unas palabras de Fernando Rueda sobre las leyendas. Dicen así: es una falacia y un enorme error creer que las leyendas, los mitos y los ritos de nuestros pueblos no son más que cuentos que deben ser olvidados para afrontar un futuro más claro y sin prejuicios, en un mundo donde ya no tienen cabida. ¿Y por qué dice esto Rueda? Porque gracias, por ejemplo, a la fe que puso Kieleman en la Ilíada de Homero, un libro en el que, bueno, pues aparentemente es un relato de ficción, ese relato de ficción llevó a Kieleman a encontrar la ciudad de Troya, que hasta ese momento, bueno, pues dormitaba en el espacio legendario junto a Avalon, Shambhala o la propia Atlántida, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Quizá alguno se sorprenda o sonría al oír la palabra Atlántida. Es lógico. Pero por seguir con las leyendas antes de entrar en materia, quiero recordar que nosotros, aquí en la Sarquía, también tenemos ciudades y reinos perdidos, difuminados un poco pues entre la historia y la leyenda, como son Mainaque o la propia Tartessos, ¿no? Veamos Mainaque, que es la que nos pilla más cerca. No solo nadie la ha localizado aún, sino que al parecer hay quien la sitúa en la desembocadura del río Guadalhorce, pero fue tragada por las aguas y su gente se trasladó cerca de Almayate. Tenemos noticias de ella por un viajero marsellés del siglo VI a.C. Y luego, bueno, pues se recoge también en la Hora Marítima de Rufo Festo Avieno y poco más, salvo algunas menciones de Estrabón y Ptolomeo. Todo lo demás son suposiciones, bueno, pues una reconstrucción de la época y de la ciudad basada en el estudio de lo poco que podamos ir encontrando. Sin embargo, de Mainaque, pues bueno, pues nadie o casi nadie duda de su autenticidad, aunque nunca realmente haya aparecido. Y todo esto cuando el 75%, que son las 3/4 partes de la literatura, la ciencia y la filosofía de la Grecia antigua, eso se ha perdido para siempre.
como cuenta Fernando Báez en un libro estupendo que yo recomiendo, que es Historia Universal de la Destrucción de Libros. Pensemos que el manuscrito griego más antiguo del que disponemos es el papiro Derbeni, fechado en el siglo IV a.C. Parece antiguo, pero sabemos que los primeros libros griegos fueron escritos en papiro 500 años antes, o sea, en el siglo IX a.C. 500 años, efectivamente, antes del Derbeni. Y de esos 500 años no sabemos nada. Pero pese a todo, bueno, pues nos hemos lanzado a reconstruir el mundo de los antiguos griegos como si realmente tuviéramos conocimiento de esos 500 años. Para que se hagan una idea, se puede echar la vista hacia atrás desde hoy mismo, desde aquí en Algarrobo, en pleno siglo XXI, hace 500 años, cuando creíamos, bueno, pues que la Tierra era plana y que los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra y no al revés, como se ha demostrado después, ¿no? Y bueno, pues hace 500 años, como decimos, no habíamos descubierto en América y hoy, 500 años después, pues controlamos el átomo y estamos investigando, desarrollando el ADN, ¿no? Hay otra cuestión que me gustaría traer hoy aquí. Solo existen prácticamente dos maneras de hacer que algo perdure en el tiempo. Y cuando digo tiempo, me refiero a miles o a decenas de miles de años. El primero es evidente. Las construcciones megalíticas, los dólmenes, las pirámides, etc. Construcciones que aún no han revelado, apenas más allá de la suposición o la teoría, el cómo, el cuándo y sobre todo el por qué. Pero ahí están, testigos privilegiados del paso del tiempo como un enigma permanente. Y pongo por caso la escritura jeroglífica egipcia, que solo fue desentrañada en una época tan reciente como 1822, cuando Champollion anunció, bueno, pues el desciframiento, mejor dicho, de esos jeroglíficos, y gracias al aporte fundamental y accidental de la piedra de Rosetta. Y aquí es donde entra de nuevo Kieleman y su búsqueda de la confirmación como verdad del mito reflejado en una novela. Con las leyendas, las propias leyendas de las tribus centroafricanas de las que bebió Paul de Sully en 1856 para descubrir, sorpréndanse, en 1856 se descubrió este hombre, a un hombre peludo y gigante del que tanto se burlaron sus colegas académicos en París y Londres. Sin embargo, si se hubieran parado un poco de reír, hubiesen advertido que Dussely no hizo más que seguir los pasos que el comandante cartaginés Jano ya describía en su Periplus Janonis hace más de 2000 años. Y dice así: al fondo del golfo llamado Cuerno del Sur, que es en Guinea, había una isla con un lago y dentro otro islote, donde se encontraban hombres salvajes. La mayor parte de ellos eran hembras con cuerpo peludo. A los machos no los pudimos alcanzar cuando los perseguimos. Capturamos 3 hembras que no pudimos llevarnos porque mordían y arañaban. Tuvimos que matarlas, pero las desollamos y enviamos su piel a Cartago. 2000 años después de Jano, el hombre blanco volvió a encontrarse con ese hombre peludo y gigante que no era otra cosa que un gorila. Hoy para nosotros es un animal perfectamente estudiado y sin embargo hace poco más de 100 años, solo podía existir en la imaginación de un científico que se perdía en mitad de África, a pese a que las propias leyendas locales advertían de que existía ese hombre peludo en las junglas impenetrables del Congo, etc., y de Guinea. Bien, algo parecido pasa con el diluvio universal, leyenda que los creyentes judíos y después de ellos todos los que basan sus religiones en la Biblia debían y deben creer como un acto de fe, pero debían sobre todo hasta que se descubrió en la colina de Kuhunskir, donde estuvo Nínive, 12 tablillas de barro cocido que habían pertenecido a la biblioteca del rey asirio Asurbanipal. En ellas se cuenta la historia de Gilgamesh, rey de Uruk, que emprende la búsqueda de su antepasado terrenal. Este antepasado hace una descripción precisa del diluvio. Cuenta que los dioses le encomendaron la tarea de construir un barco, en el que debía, refugiarse con sus mujeres, sus hijos y artesanos de toda clase. También leemos en este mismo relato, al igual que en la Biblia, el relato del cuervo y de la paloma, y cómo al final, pues cuando se secan las aguas, el mismo barco, se queda en lo alto de un monte. Los paralelismos entre el relato del diluvio en la epopeya de Gilgamesh y en la Biblia son absolutamente indiscutibles. Pero es que el investigador Bellamy reunió 500 relatos de prácticamente todas las culturas humanas que hablan de un gran diluvio.
Así encontramos este gran diluvio en tiempos remotos en las escrituras védicas de la India, en el cabreo del Poseidón griego, en las tradiciones del pueblo amerindio mapuche, en los habitantes de la isla de Pascua, en las historias de pueblos americanos como incas, aztecas, guaraníes, etc. Hasta en una tribu africana del Chad, los Musaye, encontramos relatos del mismo calibre. Pero es que muy cerca de allí, en Mali, encontramos otros relatos sorprendentes, otra leyenda sorprendente. Pues la tribu Dogon conocía la existencia de la estrella Sirio B cientos de años antes que nosotros, que la ciencia occidental. Y esto tiene de espectacular, pues que solo el Occidente, o la ciencia occidental, o nosotros, pudimos descubrirla gracias a nuestros adelantos tecnológicos, porque no se ve desde la Tierra. Y sin embargo, ellos ya la conocían. Con esta introducción no estoy poniendo en cuestión ni la ciencia, ni mucho menos, sino poniendo de relieve lo que decía antes, el poder de salvaguarda de conocimientos que son las leyendas, para quienes quieran tirar, pues un poco de sus hilos históricos. Hilos que nos sirven para explicar y comprender esos fatídicos días de los que no se sabe nada, aquí en Algarrobo, salvo lo que la creencia popular afirma que pasó, y que no es otra cosa que la orden de convertir Algarrobo en cenizas. Esto nos lleva a centrarnos en el caso algarrobeño. Encontramos reminiscencias de la leyenda que llegan hasta nuestros días de varias formas. La primera es el sobrenombre con el que se conoce a los algarrobeños, y aunque este tipo de apodos ya está en desuso, pues el avance de la información y los tiempos cambian, no se debe olvidar que es el de los tiznaos, en clara referencia a esa especie de churrasco algarrobeño que querían hacer los franceses. Este dato, aunque parezca baladí, es de suma importancia, en tanto que, como ya hemos explicado, la leyenda, en este caso el apodo, permanece en la memoria popular a través de los siglos, dándonos a entender que efectivamente, aunque no se cumpliera la orden del comandante francés, los pueblos vecinos o los propios algarrobeños, quién sabe, sin una muestra de humor hacia ellos mismos, se vieron tiznados efectivamente bajo el fuego francés. Hay otra, aunque un tanto más difusa, que habla del concepto popular que algunos algarrobeños tienen de sí mismos, y que viene a decir más o menos así. Y es que Algarrobo está condenado a arder. Lo habremos escuchado alguna vez, o alguno lo habréis repetido. Dicho que nace, a mi entender, de un pesimismo antropológico ante un destino inmutable. Quiero decir, los franceses son solo ejecutores de un destino que tienen los algarrobeños, en este caso el de arder, ¿no? Como si no fueran ellos los que fueran a prender la llama del pueblo. Sin embargo, si Algarrobo está condenado a arder, si finalmente no le queda otro destino que el de consumirse entre las llamas provocadas por otros, no se debe interpretar el origen de esta frase como un hecho fatídico por el carácter presuntamente perverso de los algarrobeños, sino todo lo contrario. Pues la historia nos dice que si Algarrobo se arriesga a arder, lo hace por algo tan notable como que sus hijos se enfrentan nada más y nada menos, y además le hacen morder el polvo, que al mejor ejército del mundo en su momento, cuando en muchos otros sitios, como sabemos, se agachó la cabeza y se sometieron al poder invasor sin resistencia. O sea, que cuando Segovia y los suyos atacan al batallón del capitán Ricard, lo que está haciendo es confirmar que prefieren arriesgar sus vidas y la integridad del pueblo antes que someterse a los invasores, pues como estos mostraron sobradamente, que un pueblo ardiera o no, que fuese asolado y sus pobladores pasados a cuchillo, muchas de las veces tan solo dependía del humor de los propios franceses, aunque suponemos el enorme golpe para la soberbia gabacha que supondría que una partida de algarrobeños no solo les hiciera frente, sino que además, pues los derrotara, ¿no? Tiremos un poco de esos hilos. Démosles, como hemos visto en otras leyendas, certificado de autenticidad para reconstruir esos días nefastos. Así, el presunto bandido Pepe Segovia y su banda quizá no fueran tal y como la propaganda de la época retratara. Quizá fueran unos algarrobeños empujados por las circunstancias del momento. Y además que encararon con valentía la defensa de su pueblo. ¿Quién era Pepe Segovia antes de la invasión francesa? ¿Era un bandido? ¿Un bandolero? ¿O quizás era uno de nosotros? Quiero decir, un tipo aparentemente anodino, con una vida sin demasiados sobresaltos,
en un tranquilo pueblo en el que casi nunca ocurría nada extraordinario. Sin embargo, llega un día, tiene que dejar esa rutina y hacerse guerrillero. Precisamente eligió el ejército de Napoleón, que es ser ganas de ser guerrillero en esto, ¿no? Porque no solo contaba con las armas más poderosas y modernas, sino también con soldados profesionales y auténticos que conocían su oficio. Todo lo contrario, como sabemos, de los propios habitantes de un pueblo, en este caso Algarrobo. Cuando Belenguer manda al capitán Ricard y a su batallón a Algarrobo, la soberbia imperial francesa le impide ver que alguien puede estar esperándolos, como así fue. Allí estaba Pepe Segovia y su banda, que se enfrentó al batallón de Ricard y provocó la cólera de Belenguer. Aquí hay que hacer un pequeño inciso y volver a recordar que ni Segovia ni sus compañeros de correrías eran soldados ni mucho menos. Y por supuesto no tenían la instrucción militar ni las armas que sí tenían los franceses. Por lo que podemos interpretar que el mérito, pues imagínense, es mucho mayor. Extrapolando ese suceso a la actualidad, este episodio histórico sería más parecido a lo que encontraron los Estados Unidos de América, que era el mayor ejército del mundo, lo que encontraron en Vietnam, solo que los vietnamitas pues tenían armas soviéticas y los algarrobeños tenían lo que pudieron encontrar, ¿no? Cuando el comandante francés se da cuenta de su error, de que una banda de partisanos, que ni siquiera era la del afamado cura de Río Gordo, que tantos dolores de cabeza le estaba costando, monta en cólera. Y llega al Algarrobo con todos sus efectivos, que además, como hemos oído en el vídeo, eran una compañía del Regimiento 58, media del Regimiento Fijo de Málaga y un pelotón de dragones. Aunque imaginábamos también que dejaría tanto en Vélez como en algún otro lugar estratégico, bueno, pues algunas fuerzas militares, por si Segovia o algún otro guerrillero les daba por aparecer. Debió ser un espectáculo auténticamente aterrador para la gente de Algarrobo ver aparecer esa fuerza, ese ejército francés por el camino dirigiéndose hacia el pueblo. Tan aterrador que Segovia y los suyos desaparecen y se ocultan en los montes, al parecer, de aquí, de la sierra cercana de Ventomiz. Imaginen que hoy nosotros nos asomamos, hoy mismo, esta tarde, nos asomamos a las terrazas de los miradores de Algarrobo, en sus lugares más elevados, y vemos aparecer por el camino esa fuerza brutal que despliega el comandante Belenguer hacia un solo pueblo, hacia Algarrobo. Hay que pensar que la propia fama de despiadados de los franceses, más toda la parafernalia militar y el voluminoso contingente armado, crearía incluso antes de llegar un estado de terror, bueno, pues inimaginable, ¿no? O sea, había más miedo incluso antes de llegar. Sin embargo, pese a todo, la gente de Algarrobo no delata a Pepe Segovia. Los franceses se dedican entonces a buscarlo por todas partes, y todo ese contingente desplegado por todo Algarrobo, por los montes, por el propio pueblo, y no dan con él. Quizás Pepe Segovia no gozaría, hay que entender que quizás antes de llegar los franceses puede que también fuera un bandido, eso no lo sabemos con certeza. No lo sabemos con certeza y quizás, como digo, la propia gente de Algarrobo pues no lo miraría muy bien, ya que también era buscado, o eso se dice, por el propio cura de Río Gordo y otras partidas de resistentes. Sin embargo, hay un hecho ineludible, un hecho a destacar y que no es otra cosa que es que se enfrentó, como decimos, al mejor ejército del mundo, este Pepe Segovia, sin apenas armas y con un valor, suponemos, rayano en el suicidio, porque habría que estar, no sé, tenerle muy poco miedo a la muerte como para enfrentarse con un destacamento francés armado con lo que era una banda aquí en el pueblo. Vaya una cosa por la otra, ¿no? Y por eso mismo, quizás porque los franceses eran más odiados aún e iban dejando a su paso, se pueden imaginar, saqueos, torturas, violaciones y órdenes continuas dictatoriales que hacían la vida imposible para los españoles, es lógico pensar que los algarrobeños se decantaran por Segovia antes que por los invasores. Así que no tiene poco de extraño que no pudieran dar con él, porque a buen seguro, pensamos, se hallaba protegido por la propia gente del pueblo.
Hay que pensar también con respecto al odio al francés, que dado que esos días que pasaron en Algarrobo y de los que no se sabe nada, quizás porque al propio Grasset, que es el cronista del que tenemos referencia para este hecho, quizás a él, decimos, le daría vergüenza contar lo que hicieron sus paisanos aquí. Es lógico pensar que si estuvieran aquí 4 o 5 días, buscarían un alojamiento para sus tropas. Y sabiendo nosotros que en algunos sitios usaban los propios lugares sagrados de iglesias, el propio ayuntamiento o tanto las propias casas de los vecinos para meter las caballerizas y para, en fin, para acomodarse ellos como quisieran, es fácil imaginar todas las tropelías que causarían los franceses durante esa semana. Quizás por eso, como decimos, Grasset ni lo refleja. El caso es que Segovia no aparece. Nadie sabe nada y la afrenta no ha sido vengada. Así que Belenguer, comprendiendo la situación y con un cabreo de 1000 demonios, por no poder castigar a quien le había humillado, suponemos que el ultimátum del que habla la leyenda, que es el que le da a los algarrobeños, más o menos es este. O aparece Segovia, o me decís dónde está, o Algarrobo lo mandamos a quemar. Y tenéis además un plazo de 20 horas, si no cumplimos lo que decimos. Y supongo que la propia gente del pueblo, viendo los cañones y viendo el ejército, pues se lo tomaría muy en serio. Esto es lo que pensamos más coherente, ¿no? Por la lógica de un comandante francés armado de tal ejército que se planta en mitad de un pueblo, en mitad de la nada, buscando un malhechor, y al que odia además profundamente. Por eso creemos que la posterior aparición de un jinete que logra un indulto del mismísimo gobernador es una leyenda épica añadida dentro de una leyenda que sí tiene visos de realidad. Por el contrario, creemos que los franceses, en vez de hacer cumplir un ultimátum que les haría exterminar a un pueblo y a sus habitantes, yo pienso que es algo demasiado bárbaro para un país tan civilizado después de todo, aunque en la guerra española no lo demostraron demasiado, pero se dedicaron a buscar información como lo habían hecho hasta ahora por otros métodos mucho más comunes y que seguimos viendo, bueno, pues en guerras contemporáneas, violando mujeres, hollando los recintos sagrados, destrozando algunas viviendas, apaleando y ahorcando a algún que otro pobre diablo elegido al azar, imponiendo un toque de queda, etc. O lo que es lo mismo, presionando hasta el límite a los algarrobeños para que delataran por fin el paradero de Segovia de su banda, o aumentando esta crueldad hasta el punto de que el propio Segovia no pudiera aguantar más los sufrimientos de su pueblo y saliera a la superficie. Ni una cosa ni la otra sucedió, por lo que los franceses finalmente optan por marcharse de Algarrobo sin lograr su objetivo, aunque a buen seguro que dejaron un recuerdo eterno en la memoria de los algarrobeños. Observemos detenidamente la historia del misterioso jinete, del que no se sabe nada. Hace algunos años, en el relato que hicimos sobre esta leyenda y que, bueno, pues el señor concejal ha distribuido entre ustedes, el jinete no era otro que el mismísimo Pepe Segovia, al que yo ponía en una búsqueda de la redención por el mal que él mismo había causado. La verdad es que no se sabe la identidad del valiente jinete, pero aunque no fuese Segovia, sí debió de ser alguien que se ofreciera voluntario a tamaña empresa porque los peligros del viaje eran muchos. Suponemos que si Belenguer remitió al gobernador la revocación de su orden, el comandante debió de dar algún tipo de salvoconducto al jinete, para que no fuera detenido en su desesperada carrera. Además, creemos que el jinete debió de ser parado varias veces por patrullas francesas, ya que la carretera hacia Málaga estaría fuertemente vigilada. A eso hay que añadirle el casi seguro desconocimiento de la ciudad de Málaga, del propio jinete, así como de la residencia del gobernador. No creemos que Belenguer le hiciera un plano precisamente al jinete. Otro dato a tener en cuenta es la dificultad que tendría un español cualquiera para acercarse al gobernador francés, que éste lo recibiera o aceptara leer su petición de clemencia, que le creyera y que cediera luego su firma para el indulto de un pueblo que, visto desde ojos lejanos y en mitad de una guerra sin cuartel, estaría dando cobijo a una banda de malhechores como era la de Pepe Segovia. Creemos, ya para terminar,
que la épica carrera del jinete encierra, creemos sinceramente, encierra el reflejo de un pueblo que salvó su dignidad, que no delató a uno de los suyos pese a las crueles presiones francesas, que dio hijos que se enfrentaron valientemente contra el mejor ejército del mundo y que finalmente no solo no acabó entre las llamas, sino que hoy, como podemos ver, como los que hayan venido de fuera y los que estemos aquí, es uno de esos pueblos referentes de la comarca de la Axarquía. Y además nos queda el buen gusto de saber que si alguna vez nos vuelven a invadir, Algarrobo, al menos Algarrobo, sabrá cómo hacer frente a la amenaza. Muchas gracias. Yo creo que hemos tenido, la verdad, una conferencia muy instructiva. Hemos aprendido bastante esta tarde de un hecho que afortunadamente no se produjo. Como él acaba de decir, Francisco, Algarrobo muestra una salud muy vigente y muy buena. No somos los tiznados, como por ahí nos dicen, aunque se nos quedó de reflejo. Y que cuando, como bien él decía, cuando se nos llame los tiznados, tenemos que sentirnos muy orgullosos porque fuimos los que nos volvimos en resistentes y en luchadores para que en nuestro pueblo la invasión francesa y por lo tanto algo que era hostil no se produjera. Quiero agradecer en nombre del Ayuntamiento de Algarrobo a Francisco la conferencia y volver a pedir un aplauso para él porque creo que